bendiga a todos en esta noche. Sean bienvenidos hoy a esta transmisión. Perdónenos a los que de pronto están preocupados si no vamos a transmitir, si nos demoramos unos minuticos. A todos en este día, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para siempre, para nosotros un placer poder estar desde este lugar, compartiendo la palabra del Señor y llevando una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de orientación. Quiero en este día que le demos gracias al Señor y oremos. Quiero que en este día le agradezcamos al Señor la oportunidad que nos da hoy de estar aquí, en este lugar, la oportunidad que nos da Dios de escuchar su palabra. Quiero que le demos gracias a Dios por todo en este día. Amén. Creo que hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y vamos a agradecer al Señor en este día. Vamos a empezar esta reunión orando y dándole gracias al Señor por un día más de vida, dándole gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia y por su infinito amor. Padre, queremos darte gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Queremos agradecerte, Señor amado, por tu fidelidad. Queremos darte gracias, Señor amado, en esta noche por tu misericordia. Queremos darte gracias en el día de hoy por tu amor. Queremos agradecerte, Dios de los cielos, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Queremos darte gracias, Señor amado, en esta noche por una vez más, Dios de los cielos, estar en este lugar. Padre, queremos que hoy tomes el control de cada vida, de cada persona. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche, Dios de los cielos, nos dé la fortaleza, Señor amado, para enfrentar cualquiera que sea la situación, Dios. Permítenos, Señor amado, en este día, aprender, Señor amado, de la prueba, aprender, Señor Dios de los cielos, de esta enseñanza. Señor, que esta enseñanza, Señor, en este día, ministra nuestras vidas de una manera especial. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. Gracias, Padre de la gloria. Padre, en esta noche, quita toda preocupación, toma toda angustia. Señor, te lo pedimos en esta noche. Ministra de una manera especial a cada vida, ministra de una manera especial a cada corazón. Te lo pedimos, Señor Dios de los cielos, en esta noche. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. Amén y amén. A todos en esta noche, una vez más, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Quiero invitarles en esta noche para que lean conmigo en el libro de Génesis el capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje y quiero que en esta noche esté muy atento a esta reflexión, a esta enseñanza que sé que va a ser de bendición para su vida. Quiero hablarle de 7 cosas que suceden en la crisis. Algo bien importante que tenemos que aprender. Cosas que pasan en las crisis y a veces de pronto nosotros no nos damos cuenta, las pasamos por alto. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 26, dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu descendencia. Haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra sabrán, serán benditas, en tu simiente. Voy a leer el verso 13 y el 16, dice: y el varón se enriqueció. Dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Verso 16 dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso te has hecho. Amén. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios de los cielos,
por permitirnos hoy, amado, escuchar tu bendita palabra. Gracias, mi precioso Señor. En este día, Padre de la gloria, disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Disponemos nuestros corazones, Dios, para que tú nos hables. Padre, yo sé que esta palabra va a ser de vida, de bendición, Dios de los cielos. Padre, en esta noche te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos hecho que no te haya agradado. Te pedimos perdón, Señor, en este día, Dios de los cielos, por nuestros pecados, por ofenderte, Dios de los cielos. Perdónanos, Señor, en este día, y a través de tu palabra, Señor, ministranos y enséñanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. ¿Qué tengo que aprender de las crisis? Amén. Porque es importante que en ellas aprendamos. Amén. Habrá momentos en que las crisis quizás son el resultado de nuestras malas decisiones. Habrá momentos en que las crisis son el resultado de malas acciones. Habrá momentos en que quizás las crisis no es un proceso de Dios, porque las crisis son un proceso de Dios. En las crisis tenemos que aprender. En las crisis tendremos que ser formados. En las crisis, mis amados hermanos, aprenderemos muchas cosas. En las crisis nos daremos cuenta quizás de que la decisión que tomamos no era la correcta. En las crisis, en muchas ocasiones, nos daremos cuenta realmente de con quiénes contamos o con quién contamos. Pero al final siempre se dará cuenta que en medio de la crisis, con el único que cuentas es con Dios. Con el único que cuentas es con el Señor. Aún en medio de esta pandemia, realmente, quizás se hacen muchas promesas. Quizás algunos han sido afortunados, Dios los bendiga, pero no todos han sido afortunados. Quizás a muchos, como en el caso mío, ni siquiera una ayuda de pronto habrán recibido del gobierno. Pero es ahí donde entendemos que nuestra dependencia realmente proviene de Dios. Así que en esta noche yo quiero que aprenda 7 cosas bien importantes que suceden en las crisis. Cuando leemos este pasaje, el primer versículo nos dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. ¿Qué podemos aprender en medio de la crisis? ¿Qué nos está enseñando este pasaje del libro de Génesis, el capítulo 26? ¿Qué nos está enseñando Génesis capítulo 26? ¿Qué podemos aprender de este primer versículo? Número 1. Que la crisis que estamos viviendo no será la única, ¿Qué cosas podemos aprender de la crisis? La primera cosa, lo primero que aprendemos de las crisis, lo primero que tenemos que aprender según la palabra de Dios en esta noche es que no será la única, amén, que no será la única. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, vosotros también venceréis. La palabra del Señor está diciendo que vamos a tener aflicciones. La palabra de Dios está diciendo que vendrán momentos difíciles. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire en el mismo capítulo 26. Isaac estaba pasando por una situación difícil, y mire lo que dice el pasaje: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. O sea, este pasaje da a entender de que ya antes había sucedido, de que ya su padre había pasado por esta situación. Y es importante que nosotros entendamos que la crisis que estamos viviendo no va a ser la única. No va a ser la única. Entonces es importante que entendamos que no va a ser la única crisis que vamos a vivir. Yo a esas crisis las llamo procesos, porque las crisis, para los que amamos al Señor, simplemente serán procesos. ¿Para qué sirven los procesos? Para formar. ¿Para qué sirven los procesos? Para prepararnos. ¿Para qué sirven los procesos? Para llevarnos al punto que Dios quiere. Así que esta crisis que en esta noche quizás estamos viviendo, o las diferentes crisis que nosotros quizás hayamos pasado en la vida, que quizás vayamos a pasar, la crisis que en este momento estamos viviendo nos está diciendo en esta noche, mis amados hermanos, que esta no será la única. Es importante que entendamos que esta crisis que estamos viviendo no es la única que vamos a vivir. No es la única, mi hermano, no es la única. Pero a través de ella aprenderemos muchas cosas. A través de ella seremos formados. Así que prepárate en esta noche. Tienes que estar preparado para enfrentar cada una de las crisis que van a venir.
Quizás esta pandemia va a terminar. Estoy convencido de que va a terminar. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, pero no hagas caso. La gente sigue diciendo que esto no va a cambiar. La gente sigue diciendo que nos vamos a habituar a esto. Yo estoy completamente convencido. No me importa si en este momento quizás llegase de pronto a pasar por esta situación del contagio. Seguiré creyendo en que esta crisis no será nada más que un proceso de parte de Dios para prepararme para algo. Aún quizás tendría que pensar que me está preparando para la eternidad, pero siempre las crisis a los que amamos a Dios nos llevarán a un punto que Dios quiere, a algo, ese proceso nos llevará a un propósito, a un punto determinado, a un punto de partida, a algo que Dios quiere para nosotros. Y es importante que entendamos, porque yo en este día no le estoy diciendo que de cierta manera se ganó la lotería y no va a pasar por momentos difíciles, no va a suceder, no va a volver a suceder, no, posiblemente va a volver a suceder, posiblemente, mi amado hermano, vas a volver a pasar por dificultades. Posiblemente, mi hermano, vas a tener que ser probado. Posiblemente en medio de la mar, aún como los discípulos, con la compañía del Señor, y se levantó una tormenta. Pero lo más hermoso de eso era que el Señor les había dicho a ellos antes: pasaremos al otro lado. Parece que a veces nos olvidamos de que Dios prometió estar con nosotros. Parece que a veces nos olvidamos de que Dios prometió acompañarnos. Así que en esta noche, lo primero que tienes que aprender de las crisis, lo primero que nos está enseñando, algo que te tienes que hacer a la realidad en esta noche, es que no será la única crisis que vas a enfrentar. Entonces, esta enseñanza, este pasaje nos está diciendo que ya antes había habido hambre, que ya antes había habido una crisis, que ya antes el pueblo había pasado por una situación similar. Mire lo que dice: después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. Mire, mi hermano, esta crisis que estamos viviendo no es la única. Esta crisis que estamos viviendo no será la única. Quizás después de esto que enfrentemos, estoy completamente convencido que quizás vendrá otra. Pero esta crisis nos preparará para enfrentar la siguiente que venga. Porque cada crisis que nosotros enfrentamos, o cada proceso, como tú lo quieras ver en esta noche, cada proceso nos preparará, nos va a preparar para lo siguiente. Entonces, este pasaje dice que ya antes había habido, y que ahora una vez más se estaba presentando. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en esta noche es que no va a ser la única crisis que estamos viviendo. Tendremos crisis con nuestros hijos, tendremos crisis quizás en nuestro hogar, en la parte económica, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero es ahí donde también tenemos que entender en esta noche, número uno, número dos, que en medio de las crisis tenemos que tomar sabias decisiones. Amén. Las crisis nos llevan a pensar. En las crisis, hermano, tenemos que tomar sabias decisiones, porque en muchas ocasiones en las crisis tomamos decisiones equivocadas. En muchas ocasiones en medio de la crisis lo más fácil es quitarnos la vida. En muchas ocasiones quizás en medio de una crisis lo más fácil quizás para una jovencita es quizás abortar. En muchas ocasiones en medio de una crisis para otras personas, aún quizás económica, lo más fácil es robar. ¿Por qué es lo más fácil? Porque siempre en medio de la crisis vamos a querer vamos a querer tomar decisiones lo más fácil, lo que esté a la mano. En muchas ocasiones en medio de una crisis, lo más fácil será salir huyendo. En muchas ocasiones en medio de una crisis, lo más fácil será que dejarlo todo, no luchar, no intentarlo, no esforzarnos, no sobreponernos, porque quizá lo más fácil será quedarnos ahí. Quizá lo más fácil será como de pronto la crisis que vivió el profeta Elías, que lo más fácil para él fue meterse debajo de un enebro y desear morirse. Y dijo: Señor, quítame la vida. No quería morir, quería morir, estaba desesperado. Había enfrentado a los profetas de Baal. Estaba en el momento cumbre de su ministerio. Y es importante que entendamos que habrá momentos en que estemos en la cumbre del ministerio. Es ahí donde más nos tenemos que cuidar. Quizás en la parte económica estaremos en la cumbre, quizás a nivel familiar, de pronto a nivel de hogar, habrá momentos donde estemos en la cumbre, gloria a Dios, porque así será. Pero es ahí donde tenemos que tener más cuidado.
porque es ahí donde el enemigo buscará hacerte zancadilla. Mire que en ese momento, Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto. Óigame bien, lo más fácil era ir a Egipto. ¿Por qué? Porque allá había todo. Lo más fácil era ir a Egipto porque había provisión. Lo más fácil era ir a Egipto porque en Egipto no estaba pasando por crisis. Egipto no estaba pasando por hambre. En Egipto había todo. Mire, la palabra de Dios dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan. El mundo quizás nos ofrece lo más fácil. El mundo quizás nos ofrece una cantidad de cosas sin el más mínimo esfuerzo, sin el más mínimo sacrificio. En el mundo no necesitas sacrificarte. En el mundo simplemente tienes que ser un imitador de los demás. En el mundo, el mundo no te demanda sacrificio. El mundo simplemente te dice: haga lo que hacen los demás y estás bien. Pero es en ese momento, en la crisis, tenemos que tomar decisiones sabias. ¿Qué es lo segundo que nos enseña? ¿Qué es la otra cosita en esta noche que nos enseña la crisis? La primera es que no será la única. Lo segundo que nos enseña la crisis, este pasaje, lo segundo que nos enseña, o lo que tenemos que aprender de la crisis, es que en medio de ellas tendremos que tomar decisiones. Y es importante que tomemos decisiones sabias, porque no siempre lo fácil será de bendición para nuestra vida. No siempre lo más fácil será quizás la solución a nuestros problemas. Habrá momentos donde tendremos que negarnos a muchas cosas. Habrá momentos en que pronto tendremos que sacrificar cosas que amamos, pero esto traerá bendición para nuestra vida. Habrá momentos en que tendremos que sacrificar lo que entre comillas se dicen nuestros amigos, pero esto será sano para nuestras vidas. En la crisis tenemos que tomar decisiones sabias. ¿Y qué era lo que en ese momento el Señor le decía? No desciendas a Egipto. Eso lo dice el punto número 2. No desciendas a Egipto. ¿Qué tenemos que aprender en medio de las crisis? Perdonen que de pronto se me salteó un punto. Pero ¿qué tenemos que aprender también en medio de las crisis? Coloque por favor este punto que le voy a decir como número 2 y el anterior será el 3. Perdónenme porque aquí me equivoqué. ¿Qué tenemos que aprender de la crisis? Lo primero que aprendimos es que no será la única. Lo segundo que aprendemos en esta noche, perdónenme porque pronto me salté un punto, es que en medio de la crisis Dios se va a manifestar. Amén. Ahora sí tiene como orden. Así está como coordinada la enseñanza. Lo segundo que aprendemos en medio de la crisis es que en medio de ella Dios se va a manifestar. Es decir, que en muchas ocasiones Dios utiliza las crisis para manifestarse, para revelarse. ¿Qué tienes que aprender en esta noche de la crisis? La segunda cosita, es que en medio de ella Dios se va a manifestar. Dice la palabra de Dios: y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mira lo que dice el versículo 2. Y se le apareció Jehová. Diga conmigo, en medio de esta crisis, Dios se va a manifestar a mi vida. Diga en esta noche, en medio de esta crisis, Dios se va a revelar a mi vida. Dígame en esta noche, yo quiero escuchar en esta noche decir: Dios se revelará en medio de esta crisis. Porque escúcheme bien, en medio de esta crisis que está viviendo el país o el mundo entero, estoy completamente convencido que si hay alguien que se va a revelar, que si hay alguien que se va a manifestar, que si hay alguien, mi hermano, que hará temblar los cielos y la tierra, ese será nuestro Dios. Porque siempre en medio de las crisis
Dios se reveló. Siempre en medio de las crisis, el Señor se manifestó. Dice la palabra del Señor, mi hermano, cuando el pueblo estaba frente al mar, mi hermano, en ese momento Dios se manifestó y el mar fue abierto en dos y el pueblo pasó en seco. Y los carros de Faraón, dice la palabra de Dios, que fueron turbados, fueron metidos en medio del agua. Fue completamente el ejército de Faraón destruido y se cumplió lo que el Señor le dijo en ese momento a Moisés: estos filisteos que tú ves ahora, nunca más para siempre los veré. Mi hermano, en medio de las crisis, Dios se va a manifestar. Esté completamente convencido que cualquiera que sea la crisis que en este momento esté viviendo, que cualquiera que sea la situación, llámese como se llame, de desamor, de angustia, de preocupación, de quizás de escasez económica, de falta de trabajo, de cancelación del contrato, mi hermano, de quizás el pago del arriendo, qué sé yo, de tantas cosas. Escúchame bien en esta noche, esta crisis fue un pretexto de Dios para bendecirte. Esta crisis fue un pretexto de Dios para manifestarse. No veas las crisis, mi hermano, como una manera de Dios pasarte cuenta de cobro porque quizás no has sido fiel. No lo veas así, porque no ese es el Dios, hermano, del cual quiero hablarte. No ese es el Dios, no es ese el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco es ese Padre que a pesar de nuestros errores siempre estará ahí. Entonces, número 2, en medio de las crisis yo tengo que aprender que en medio de ella Dios se va a revelar. Que lo segundo que aprendo, que en la crisis Dios se va a revelar. Hermano, escúcheme bien, no habrá crisis sin que Dios se revele. Si esta crisis es de Dios, si este proceso es de Dios, tenlo por seguro que el Señor se va a revelar. Te vas a dar cuenta de que lo que dabas por perdido, hermano, Dios te lo va a dar. Que lo que dabas que porque ya no se podía hacer nada, Dios lo cambiará. Mire lo que dice el versículo 2: y se le apareció Jehová. Escúchame bien, siempre en medio de la crisis, ahí en ese momento Dios se va a manifestar. Lo tercero que aprendo de la crisis es el punto que antes les había dicho. Lo tercero que tengo que aprender de la crisis. ¿Cuál es la otra cosita que tengo que aprender de la crisis? Mi hermano, que tengo que aprender a tomar decisiones sabias. Porque en muchas ocasiones las crisis me presionan. Las crisis a veces me llevan a tomar decisiones equivocadas. A veces a los jóvenes las crisis le llevan a ¿qué? A pensar que el escape, la situación, la solución más sencilla es ¿qué? Robar, quizás drogarse, porque quizás esa es la mejor manera de escapar de los problemas. A veces las niñas creen en medio de la crisis que la solución más sencilla es salir huyendo, irse con otro jovencito. Porque es lo que en ese momento la crisis nos lleva a pensar. Porque en muchas ocasiones es más fácil para nosotros huir que enfrentar la situación. En muchas ocasiones es más fácil dejarlo todo que enfrentar el problema. En muchas ocasiones es más fácil quitarnos la vida que enfrentar la situación. Porque la crisis nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. A veces la crisis nos lleva a hacer cosas que no tendríamos que hacer. Por eso es importante que entienda que en medio de la crisis tienes que aprender a tomar decisiones. Las crisis te van a enseñar a tomar decisiones. Diga conmigo, la crisis me enseñará a tomar decisiones. Tienes que aprender a tomar decisiones en medio de la crisis, mi hermano. Tienes que aprender a tomar decisiones sabias en medio de la crisis. Porque hay gente que toma decisiones en medio de la crisis, pero no es la adecuada. No era la que tenía que tomar. No era la que en ese momento, no era la solución. En muchas ocasiones en medio de la crisis, nuevamente le repito, sale corriendo. En muchas ocasiones en medio de la crisis lo más fácil es que salir huyendo. En muchas ocasiones en medio de la crisis lo más fácil es que quítate la vida. Eso es lo más sencillo. Quítate la vida y le quitas un problema a una cantidad de personas. Quítate la vida y vas a dejar de ser la carga a los demás. ¿Por qué lo que en ese momento el mundo nos dice? ¿Por qué lo que el enemigo nos dice? ¿Cuánta gente en este año y el año pasado, cuánta gente que conoce a Dios se quitó la vida? Pastores que se quitaron la vida, hermano, gente, mujeres que por no enfrentar por las deudas se tiraron de un puente.
jovencitas con un futuro extraordinario, o jovencitas con grandes talentos, pero lo más sencillo fue que quitarse la vida, porque el enemigo le dijo: le vas a quitar un problema a tu familia y también tu problema se va a acabar. Pero es ahí donde el problema no termina, sino que el problema se agrava, porque una eternidad sin Dios yo creo que no es algo que esté en este momento en tu cabeza. Creo que todos nosotros estamos convencidos y todos nosotros anhelamos vivir una eternidad con el Señor. Entonces, no siempre lo que el mundo nos ofrece como fácil será lo mejor. Quiero que lo entiendan esta noche. Entonces, en medio de la crisis, tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. Mire lo que dice la segunda partecita del versículo 2. Y le dijo, ¿quién le dijo? Dios. ¿Qué le dijo el Señor? No desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto no estaba pasando en ese momento por lo que le estaba pasando. No desciendas a Egipto, habita como forastero en esta tierra que yo te diré. O sea, quédate aquí, no vayas allá. No creas que esa es la solución, no creas que esa es la salida, no creas que el huir del problema será la solución más sencilla. No, lo que le quería el Señor dar a entender a Isaac era que tenía que enfrentar esa prueba, que tenía que enfrentar el hambre, que tenía que enfrentar esa situación, que no era la salida lo que él estaba pensando. Entonces, en medio de la crisis, tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. Escucha el consejo de Dios. Amén. Escucha el consejo de Dios. Pastor, tercer punto. Todavía no he llegado al cuarto punto. Estamos en el tercer punto. La gente siempre me pregunta. La gente siempre preguntará: ¿y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Siempre la gente nos va a preguntar. Siempre la gente dice: pastor, ¿y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Siempre le he dicho a las personas, siempre le he dicho a mis hijos, siempre hemos hablado con mi esposa, siempre le he dicho a la congregación: cuando en la decisión que estás tomando está la voluntad de Dios, siempre les he dicho, cuando la decisión que tomas, sientes paz en tu corazón. Cuando sientes paz en tu corazón por la decisión que tomaste, cuando sientes esa tranquilidad, no que tomas una decisión y queda como esa zozobra: ay, ¿será que sí? Ay, yo no sé. Ay, ¿ahora qué? Ay, no, ahí no está la voluntad de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones sabias, cuando es lo que Dios quiere, tú sientes paz en tu corazón. No estás diciendo: ¿y ahora qué? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no me equivoqué? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. En alguna ocasión alguien me preguntó eso. Me dijo: pastor, yo siento que esta fue la decisión que debería haber tomado. ¿Seguro, hermano? Sí. Ya mi esposa se salió del trabajo, montamos un hogar geriátrico. Me dijo en esa ocasión: hermano, yo le digo a usted, le dije en esa ocasión, por favor, antes de que tu esposa se retire, antes de que tome la decisión de dejar tu trabajo, yo diría que uno se quede al frente del negocio y que el otro siga trabajando. Pero no se mete en una deuda. Colóquele señales a Dios. Yo siempre le digo a la gente: colócale señales a Dios. Y no le ayudes a Dios como le ayudó a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham: te daré descendencia. Y como la promesa se demoró, entonces para él lo más fácil fue echarse, pero una expresión que utilizo que escuchaba, pero lo más fácil fue ¿qué? Lo más fácil para él fue tener relaciones con su sierva, porque quizás Dios necesitaba una ayuda, pero no era así. Y al final eso generó el conflicto que hoy en día vemos. La famosa guerra entre el pueblo de Israel y los palestinos. Todo a raíz de una mala decisión que se tomó. Porque las malas decisiones van a trascender y van a traer consecuencias generacionales. Entonces es importante que entendamos. Ahora, quiero que en esta noche me entiendan que en medio de la crisis tiene que aprender a tomar decisiones sabias. Para Abraham lo más sencillo fue eso. Dios no necesita que le ayudes.
Tienes que aprender a tomar decisiones sabias. Tienes que colocarle señales a Dios. En esa ocasión yo le dije al hermano, mire hermano, yo siento en mi corazón que usted no se puede meter en ese problema. Porque resulta que la esposa dejó el trabajo, montaron un hogar geriátrico y dije, ya tienen los ancianos, las personas, ya hay gente que le ha dicho, mire, yo quiero meter a mi papá ya, perdonen, porque hay gente que es así. Yo deseo y espero con la ayuda del Señor llegar a viejito con mi familia, bueno, aunque quizás va a ser difícil, pero por mí, ojalá mi hermano que eso no llegara. Pero para muchos hijos o para muchos hijos lo más fácil es no hacerse en cargo de sus padres e ir a dejarlos en un ancianato. Esos son esos centros, son esos hogares geriátricos donde llevan los ancianos para que otra persona los cuide. Entonces, en esa ocasión el hermano me dijo que sí, que sentía que era la voluntad de Dios. Yo le dije, ¿le colocaste señales a Dios? Sí, pastor. Tenían que necesitaban un fiador. Entonces ellos ya tenían la persona que les había dicho en aquella ocasión, tranquilo, no se preocupe, yo le voy a servir de fiador para sacar una casa en arriendo, que creo que el arriendo era como 1.600.000, no me acuerdo, algo así. No sé si esté bien, si la memoria no me falla. 1.600.000 tenían que pagar una casa hermosa, firmaron una cláusula de incumplimiento de 2.500.000. Y el hermano al final me dijo, sí hermano, era la voluntad de Dios porque todas las cosas se dieron. Resulta que no todas las cosas se dieron, empezaron los problemas, los ancianitos, las personas que en ese momento necesitaban para que empezara el negocio a producir, nunca llegaron, colocaron anuncios, nunca llevaron ancianos, nunca. Fuimos a visitarlos el primer mes. Fuimos a visitarlos el segundo mes, la situación seguía igual. El hermano me dijo, hermano, yo voy a entregar la casa. Yo te dije a ti, ¿le pediste la dirección a Dios? ¿Crees que la decisión fue en ese momento que tu esposa se retirara, que tú te retiraras? El Señor realmente te mostró las señales que le colocaste a Dios se cumplieron. Y dije, sí, pastor, lo único que pasó fue, lo único que no fue tal cual como yo le había pedido al Señor fue que el que inicialmente me había dicho que era el fiador, al final terminó diciéndome que no. Entonces me conseguí otro fiador. Y como me conseguí otro fiador y él me dijo que no había ningún problema, entonces yo pensé que sí era lo que Dios quería. Mire, cuando usted le pide a Dios, cuando nosotros le colocamos señales a Dios, las cosas se tienen que cumplir tal cual como yo le estoy diciendo a Dios. A Dios no necesita que le ayudemos. En esa ocasión Dios le estaba diciendo a este hombre que no le convenía, que ese negocio Dios no lo estaba respaldando, que Dios no estaba en medio de eso. Cuando tú le coloques señales a Dios y las cosas no se cumplan como tú le has dicho a Dios, sálgase de ese negocio, evite esa relación, no vaya donde tiene que ir, no haga el negocio que en ese momento usted cree que será el super negocio, porque Dios no está en el asunto. Siempre que yo hago la voluntad de Dios, tengo paz en mi corazón. Siempre que yo hago la voluntad de Dios, no siento zozobra en mi corazón por lo que en ese momento decidí. Me siento seguro, me siento tranquilo. No me trasnocha en ese momento la decisión que tomé. Pero si la decisión que tomaste te trasnocha, ¿y ahora qué? ¿Y qué será? ¡Ay, Dios! ¡Ay! No es la voluntad de Dios. Es importante que entendamos que en medio de las crisis tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. ¿Qué le dijo el Señor a Isaac? No desciendas a Egipto, punto. Eso fue lo que el Señor dijo. Lo cuarto que podemos aprender, mi hermano, la cuarta cosa que tenemos que aprender de la crisis es que en medio de ella Dios promete estar con nosotros. Es muy diferente al segundo punto. En el segundo punto aquí dice Dios se manifestará. En la crisis Dios se va a manifestar. Así como el Señor se manifestó cuando el pueblo de Israel estaba en medio de la crisis allá en el desierto, dijo Dios, yo lo sacaré con mano poderosa. Dice la palabra del Señor. Y los carros de Faraón y estos filisteos que ves ahora, nunca más para siempre los veré. Cuando el Señor envió sus plagas, cuando el Señor envió una cantidad, el trato que Dios tuvo hacia el pueblo de Egipto fue una manifestación del Señor.
En medio de la crisis, Dios se va a manifestar. El cuarto punto, la cuarta cosa que tenemos que aprender en medio de la crisis es que Él promete estar conmigo. Mire lo que dice el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué dice? Y estaré contigo. Diga conmigo, en medio de la crisis, Dios estará conmigo. Es importante que aprendamos eso, que en la crisis Dios estará con nosotros, que en la crisis Dios estará conmigo. Quinto punto, mi hermano, en medio de la crisis. ¿Cuarto Dios se va a manifestar? No, cuarto punto es que Él estará conmigo, o sea, Dios me promete su compañía. Quiero que aprenda, quiero que entiendas en esta noche que en la crisis Dios estará contigo. El quinto. Y el quinto punto está ahí en ese mismo versículo, el verso 3, que dice la siguiente partecita: y te bendeciré. Diga conmigo en esta noche, las crisis son el pretexto para Dios bendecirme. ¿Qué tengo que aprender de las crisis? Que Dios me va a bendecir. Escúchame bien, esta crisis lo único que traerá a tu vida será bendición. Quiero que en esta noche me escuches y quiero que te lo grabes, porque quiero que en esta noche entiendas que esta crisis lo único que causará en tu vida es bendición. La crisis traerá bendición. Eso que ves como un problema será de bendición para tu vida. Esta situación que en este momento estás viviendo será de bendición para tu vida. Esa deuda, esa situación que te está trasnochando será de bendición para tu vida, aunque quizás hubieras tomado malas decisiones. Esta crisis será una bendición para tu vida. En medio de las crisis tengo que aprender que Dios me va a bendecir. No me puedo olvidar de eso, que Dios utilizará la crisis para bendecirme. Mire lo que dice el verso 12 del mismo capítulo 26 de Génesis. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Dónde? Donde Dios le dijo, donde el Señor le dijo: quédate aquí, no te muevas. Escúcheme bien, no tenemos que salir corriendo. Por eso es lo importante. Qué importante es tomar sabias decisiones. No, que no seas tú el que te mueva, sino que sea Dios el que te mueva. Amén. Es importante que entendamos eso. Mira lo que dice el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Dónde? Donde Dios le dijo: es aquí donde Dios me va a bendecir. Yo no tengo que salir corriendo de aquí porque quizás aquí está terrible. Yo no tengo que ir huyendo a un pueblo para quizás cuidarme en este momento de lo que está pasando. Yo no tengo que irme para otro país en este momento huyendo de la situación. No, porque donde Dios me ha dicho que me quede, ahí Dios me va a bendecir. Escúcheme bien, casa de gloria. Si Dios te dijo que permanezcas aquí, es aquí donde Dios te va a bendecir. Aleluya. Dios te va a bendecir. La crisis será el instrumento de Dios para bendecirte. ¿Qué tengo que aprender de la crisis? Que en medio de ella Dios me va a bendecir. ¿Qué tengo que aprender de la crisis? Que no será la única. ¿Qué tengo que aprender de la crisis? Que tengo que aprender a tomar sabias decisiones. ¿Qué me enseñan las crisis? Sí, a tomar sabias decisiones. ¿Qué me enseñan las crisis, mi hermano? Que en medio de ella Dios se va a manifestar. Dios le dijo en ese momento a Moisés: esto filisteo que tú ves ahora, nunca más para siempre lo veré, y yo te sacaré con mano poderosa. Dice la palabra del Señor: ¿acaso el brazo de Jehová ha perdido su fuerza? Déjenme decirles de esta noche que la crisis será el instrumento para que el Señor se manifieste. Si hay un tiempo en el cual Dios se va a revelar, es en este tiempo. Si hay un tiempo en el cual vas a escuchar la voz de Dios, es en este tiempo. Porque en los tiempos de crisis Dios habla. En los tiempos de crisis Dios se manifiesta. En los tiempos de crisis Dios se glorifica, mi hermano. Si hay algo que tengo que aprender en medio de la crisis, mi hermano, es a tomar decisiones sabias. Si hay algo que tengo que aprender en medio de la crisis, es que Dios me va a bendecir. ¿Qué es la crisis? El instrumento de Dios para bendecirme. Mire lo que dice el verso 12. Lo que inicialmente lo veía como un problema, lo que inicialmente él se preguntaba, lo que inicialmente él pensó que no era así. Mire lo que dice el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué dice? Y cosechó en aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. Cuando usted hace las cosas como Dios le dice, Dios lo bendice. Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, Dios lo bendice. Cuando usted hace las cosas como Dios le dice, Dios le bendice. No necesitas
irte para un lugar como le pasó de pronto a Noemí cuando escuchó que en aquel lugar estaba en abundancia. Noemí escuchó que en aquel lugar Dios estaba visitando. Noemí decidió dejar la casa del pan. Noemí decidió moverse de donde estaba porque creía que en ese lugar donde ella iba a ir iba a ser bendecida. Y resulta que tomó una mala decisión y murió su esposo y murieron sus 2 hijos. Y después tuvo que volver, dice la palabra, con las manos vacías. En ese momento dijo: me fui bien, me fui bendecida, me fui con las manos llenas, pero ahora el Todopoderoso me ha afligido. Ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque estoy amargada, porque estoy destruida, porque estoy desilusionada, porque el Todopoderoso me ha afligido. No, era ella la culpable porque había tomado una mala decisión, porque en medio de la crisis para ella lo más fácil fue salir huyendo. Amén, amén. Para ella lo más fácil fue cambiarse de ciudad, ir de un lugar para otro porque allí va a ser bendecida. Pero si Dios te ha dicho que permanezcas aquí, permanece, porque Dios te va a bendecir. Amén. Porque yo sé que como en otros lugares, como quizás en ese momento hay vientos de bendición que están soplando en iglesias grandes, que también estoy completamente convencido que los vientos de bendición están soplando. Aleluya, así es. No siempre el movernos para donde quizás nosotros creemos que es de bendición, será bendición para nuestras vidas. Qué importante es movernos cuando somos dirigidos por el Señor. Aleluya, sí. Por eso yo bendigo a aquellas personas que a pesar de todo han permanecido firmes. Y exhorto a aquellos que no saben qué hacer, si me quedo aquí o si me quedo allá, si prefiero este pastor que me visita o si prefiero... No, tome una decisión. Tome una decisión. Porque es que la bendición no depende de un hombre, la bendición no depende de una organización, la bendición depende de usted quedarse donde Dios le dice que se quede. Amén, amén. No es el que le dice tranquilo y que le aplaude y le dice no, tranquilo, viva como quiera, tranquilo hermano, no, párese en la cabeza, no, tranquilo, no se preocupe, si viva así, no se arregle, no arregle su vida, no se preocupe, usted está bien así. Esa gente que le aplaude, esa gente que siempre en usted ve todo lo bueno, es gente que no le conviene. Porque siempre los hombres y las mujeres de Dios siempre te estarán corrigiendo. El que te ama te corrige. El que te ama te corrige. El que te ama te dice, mira hermano, cambien esto. El que no te ama simplemente le dice, no hermano, tranquilo, así como usted, viva como quiera. Es importante que entendamos que la bendición no depende de un hombre, la bendición no depende de una organización. Yo me voy para tal parte porque allá sí la iglesia está siendo bendecida. Yo me voy para donde el pastor Daniel porque allá sí está siendo bendecida. No, yo me voy para Avivamiento porque allá sí está siendo bendecida. No, no depende del lugar. La bendición depende de que tú te quedes donde Dios te dice. La bendición depende de que tú obedezcas a la palabra de Dios. Por eso es importante que en esta noche entiendas que en medio de la crisis tú tienes que tomar decisiones sabias. Aleluya. Sabias. Yo amo a aquellos que me corrigen. Amo a aquellos que me dicen, pastor, no me gustó tal cosa. Amo a aquellos que me dicen, mire, pastor, no me gusta esto, porque eso me lleva a crecer. Pero el que todos los días, todo lo que yo hago está bien, mi hermano, esa persona no me ama. Esa persona no me ama. Es importante, mi hermano, que entendamos eso. Y te bendeciré. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Isaac? Yo te voy a bendecir si te quedas donde yo te estoy diciendo. Pero el problema hoy en día es que la gente va de aquí para allá. El problema hoy en día de la iglesia y de muchos cristianos es que no tienen raíces profundas. El problema de muchos cristianos es ese, que no son estables. Se quedan donde no los corrigen, donde les gusta estar, donde no les dicen nada, donde les gusta estar, donde les dice así está bien. Pero aquellos que a veces le quieren formar, entonces ahí no les gusta. Quédate donde Dios te ha dicho, no donde aquel o yo te estoy diciendo, ay hermano, por favor, quédese conmigo. No, usted no se puede quedar conmigo porque yo se lo estoy pidiendo. Usted no se puede quedar en una congregación porque pobrecita, la iglesia necesita mi ayuda. No.
quédate donde realmente Dios te ha dicho que debes estar. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Quédate en esta tierra, habita como forastero, no vayas a Egipto y te voy a bendecir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y sembró en aquella tierra, ¿y qué? Y cosechó al 100%. Óigame bien la palabra de Dios en esta noche para Casa de Gloria. Si Dios te ha dicho que permanezcas aquí, Dios te dice, vas a cosechar al 100%. Yo voy a permanecer en este lugar. Mire, yo no sé cuánto tiempo anhelo y deseo, y Dios me ha dicho que quizás predicaré a otras naciones, pero mientras Dios me tenga con vida, quiero permanecer en este lugar, porque es aquí donde creo que voy a cosechar al 100%. Es aquí donde quizás muchos van a decir, ¿y cómo? Mire, yo conocí al pastor Daniel, yo conocí a la iglesia, yo conocí a su familia, mire cómo ahora está la congregación. Porque escúcheme bien, mientras nosotros estemos donde Dios nos ha dicho, mientras nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, cosecharemos al 100%. Aleluya, así es. No le busque males al cuerpo. Obedezca al Señor. Amén, amén. Como decían los abuelos, como decía la mamá, obedezca. Mira, Dios le dijo, quédate aquí. Para él, que era lo más fácil de seguir a Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. ¿Qué representa Egipto? Lo fácil, lo sencillo, lo que no requiere sacrificio. Egipto representaba salir de la crisis, huir de la crisis, pero Dios dijo, no, quédate aquí. Sí, aquí donde hay hambre, sí, aquí donde hay crisis, sí, aquí donde hay necesidad, quédate aquí, porque es aquí donde te voy a bendecir. Porque lo que para el mundo o para aquel que no está haciendo la voluntad de Dios es crisis, para los hijos de Dios es bendición. Aleluya. Quédate. Pero lo quinto que estamos aprendiendo en esta noche es que en medio de la crisis Dios me va a bendecir. La crisis será el instrumento. La crisis, mira lo que le escribí aquí. La crisis será la antesala para la bendición de Dios. ¿Lo puede creer en esta noche? Yo lo creo, yo lo declaro. Diga conmigo en esta noche. Esta crisis será la antesala para mi bendición. Escúcheme bien, le estoy diciendo en esta noche. Esa crisis será la antesala para la bendición. Dayana, Nana, como cariñosamente le decimos, Nanita, la crisis será la antesala para la bendición. A mi cuñada, que le estimo, que le amo, Alina, la crisis será la antesala para la bendición. A mi familia, a mi mamá, a mis hijos, la crisis siempre será la antesala para la bendición. A Casa de Gloria. Señor Alba, la crisis será la antesala para la bendición. Familia Benítez, la crisis será la antesala para la bendición, pero escúchenme bien, tomen decisiones sabias. Mamá, hay que tomar decisiones sabias. Hermanas en carne, hay que tomar decisiones sabias. A mi familia, a mis hijos, hay que tomar decisiones sabias. Señora Alba, hay que tomar decisiones sabias. No siempre lo más fácil será salir huyendo. Familia Vaquero, hay que tomar decisiones sabias. Hermana Luz, en medio de las crisis hay que tomar decisiones sabias. Iglesia, las crisis son un instrumento de Dios para bendecirnos. Las crisis siempre serán el instrumento de Dios para bendecirnos. Mire lo que dice, que Isaac cosechó al 100%. Y mire lo que dice el verso 13. Y el varón fue enriquecido. Gloria a Dios. Fue enriquecido. Diga conmigo, aquí voy a ser enriquecido. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue prosperado. ¿Y qué dice? Y se engrandeció. Diga conmigo, es aquí donde voy a ser prosperado. Diga conmigo, es aquí donde voy a ser engrandecido. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra es para ti, mi hermano. Versículos 12 y 13. Mira lo importante que es tomar decisiones sabias. Usted no se puede mover porque a alguien le caiga bien. Usted no se puede estar moviendo porque el hermanito me caiga bien. Usted no se puede estar moviendo porque siente un compromiso grande con el pastor Daniel. No, señor. Si está aquí es porque está convencido de que Dios lo puso aquí. Si está allá donde Dios lo tiene es porque está convencido que es allá donde Dios lo va a bendecir. Porque no le estoy hablando en esta noche solo a Casa de Gloria. Le estoy hablando a las diferentes congregaciones, a las personas que se conectan de otros lugares, de otras ciudades. Les estoy hablando. Quédense, permanezcan y serán bendecidos. Háganle caso a Dios. Sexto, miren lo que dice el versículo 4.
y te multiplicaré. Diga conmigo, otra cosa que tengo que aprender en la crisis es que en medio de ella voy a crecer. ¿Cuánto lo creen? Las crisis nos llevan a crecer. Las crisis nos van a ensanchar. Diga conmigo, en esta crisis nos vamos a ensanchar. Escúcheme bien, Casa de Gloria. Yo sé, ha sido una lucha, Dios mío. Qué lucha que ha sido poder reunir a la iglesia. Qué lucha que ha sido poder de pronto estar en los diferentes hogares. Qué lucha es lograr que a veces la gente se conecte. Yo sé que no es fácil. Qué lucha ha sido con Casa de Gloria. Pero Casa de Gloria, le estoy diciendo en esta noche, y a todos los amigos que en esta noche me escuchan, la crisis será el instrumento de Dios para multiplicarnos. Aleluya. Y te multiplicaré. Lo sexto que tengo que aprender de la crisis es que en ella voy a crecer. Las crisis me llevan a crecer. En las crisis me multiplico. Dice el libro de Hechos, el capítulo 1. Dice que cuanto más era oprimido el pueblo, tanto más se multiplicaba. Mire, yo no sé cuántas cosas vengan, no sé cuántos virus vengan, no sé si viene la gripa porcina, no sé si tenemos que enfrentar la H1N1, N2, N3, no sé si tenemos que enfrentar, mi hermano, a COVID-19, a 20, a 21, a 22 y 23, no lo sé, pero de una cosa sí estoy seguro, es que cada crisis que venga, cada situación que yo enfrente, llámese como se llame, llámese COVID, llámese porcina, llámese lo que sea, llámese de economía, llámese de salud, llámese lo que sea, lo único que hará esta crisis en los hijos de Dios es que crezcamos, que nos multipliquemos, que nos ensanchemos. Aleluya. Estoy completamente convencido de eso. ¿Qué tengo que aprender de la crisis? Eso. Aleluya. Y por último, que en medio de las crisis, la última cosa, 7 cosas que sucederán en medio de la crisis, lo que tengo que aprender de la crisis. El número 7 está en el verso 16. Mira lo que dice el verso 16 del capítulo 26 de Génesis. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Las crisis te hacen poderoso. ¿Qué hace la crisis? Te hace poderoso. Entonces, después de eso, usted, que vengan las crisis que sea. Porque la crisis... ¿Cómo? 26, 16. 26, 16. La crisis. La última cosa que tengo que... Bueno, hay muchas más, pero en esta noche son 7. Aleluya. Que en la crisis me hará poderoso. Amén. Esta crisis hará de Casa de Gloria una iglesia poderosa. Amén. Escúcheme bien, míreme. Esta crisis hará a Casa de Gloria poderosa. Amén. Se lo aseguro. ¿Te lo repito? Esta crisis nos hará poderosos. Esta crisis hará que Casa de Gloria sea poderosa. Esta crisis hará que Colombia sea poderosa. Esta crisis hará que la iglesia de Dios en Colombia se haga poderosa. Esta crisis hará de mi familia una familia poderosa. Aleluya. Si hay algo que en la crisis hemos aprendido es que hemos estrechado los lazos de amor, nos hemos fortalecido. En esta crisis hemos podido bendecir a muchas personas. No tenemos oro, no tenemos plata, pero como dijo, de lo que tenemos te da. Aleluya. Sí. En esta crisis nos vamos a hacer poderosos. Gloria a Dios. En esta crisis nos vamos a hacer poderosos. Yo quiero que lo grabe en su corazón y le diga a Dios: Señor, gracias. A la iglesia, gracias. A la situación que estás viviendo, dile gracias. Al cáncer que quizás en ese momento apareció en tu cuerpo, gracias, porque eso te hará más poderoso. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, esta crisis lo único que nos hará es más poderosos. Mira al final lo que sucede. Mire lo que dice el verso 16. Entonces dijo Abimelech: mire, esto no dirá, esto no lo va a decir mucha gente. Esto me lo va a decir los que no crean en nosotros.
Esto lo va a decir mucha gente que quizás no creyó en nosotros. Esto lo voy a escuchar, mi hermano, de los brujos. Esto lo voy a escuchar aún del gobierno de este país, que van a decir: necesitamos la iglesia, necesitamos a los hombres de Dios, porque mucho más poderosos que nosotros se han vuelto. Aleluya. Porque será a través de la iglesia, será a través de Dios el cambio para toda una nación. Amén, amén. Será a través de Dios. Y al final, aquellos que no reconocían, aquellos que no creían, dirán: se han vuelto altamente poderosos. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Espero que hayas aprendido de que las crisis no son para destruirte, sino para bendecirte. Espero que en esta noche hayas aprendido que no será la única, no será la primera. Pero esto te va a enseñar. Es importante que aprendas. Espero que en esta noche hayas aprendido que en la crisis lo más fácil no es salir corriendo, lo más fácil no es huir, lo más fácil no es quitarse la vida, lo más fácil no es quizá lo más sencillo, lo que el mundo te ofrece. No siempre. En la crisis tienes que aprender a tomar decisiones sabias. Espero que hayas aprendido en esta noche que en medio de la crisis Dios se va a manifestar. Espero que hayas aprendido en esta noche que la crisis será el pretexto de Dios para bendecirnos. Espero que en esta noche hayas aprendido que la crisis lo único que hará es que tú crezcas, que te multipliques. Quiero que en esta noche entiendas que en la crisis te harás altamente poderoso. La gente cree que esto no va a cambiar. Muchos están convencidos de que no va a cambiar. Yo sigo creyendo en que esto va a cambiar. Esa crisis en el matrimonio hará tu hogar poderoso. Esa crisis en tu matrimonio te va a bendecir. Esa crisis en el matrimonio va a hacer que tu relación sea mucho más fuerte. Aleluya. Dios les bendiga a todos en esta noche. Vamos a orar. Y quiero que le diga al Señor: Señor, gracias, porque en esta crisis voy a ser bendecido. Gracias porque en esta crisis tú te vas a glorificar. Amén, Padre, amén. te damos gracias en esta noche. Gracias, mi precioso Señor, por esta situación que estamos viviendo. Aleluya. Gracias por esta crisis, Dios. Gracias, Padre de la gloria, porque en medio de ella tú me estás enseñando que tengo que tomar decisiones sabias. Gracias a cada familia que hoy se conectó. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi precioso Señor. Señor, hoy entiendo que si esa crisis no hubiera pasado en mi hogar, Señor, mi familia no sería lo que ahora es. Ahora entiendo, Señor. Padre, gracias. Dile ahí al Señor con tus propias palabras. Dile al Señor: gracias, Señor amado, porque esta enfermedad será un instrumento para la bendición. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, mi precioso Señor. Padre, gracias. Prepárame para lo que viene, Dios de los cielos. Pero en esta noche estoy convencido de que a través de ella seré bendecido, que a través de ella voy a crecer, que a través de ella, Señor amado, me voy a fortalecer y vamos a ser poderosos, Dios. Gracias, mi precioso Señor, en esta noche. Padre, sé que en esta noche estás obrando milagros en diferentes partes. Sé que en esta noche te estás glorificando de una manera especial en cada vida. Sé que en esta noche un milagro está por suceder en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que me están escuchando. Padre, gracias. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. A toda la iglesia en esta noche, Dios les bendiga. A todos los que se conectaron en el día de hoy, bendiciones de parte de Dios. No se olviden esta noche. ¿Qué es lo que tienen que aprender en la crisis? ¿Qué es lo que sucederá en medio de la crisis? Creo que en esta noche Dios le ha hablado, y después de esto, usted no puede ver la crisis, hermano, como un castigo de Dios, sino como una bendición. A todos en esta noche una vez más, Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el domingo a las 9:30 de la mañana. Bendiciones para todos.